Muy bien, estamos grabando. Em, ya, la idea entonces en este práctico es explorar un poco, que ustedes hagan ejercicios de extensiones de Mendel y ejercicios con dos rasgos. La vez pasada hicimos el caso más sencillo, en donde tenemos un solo rasgo, donde está determinado por un gen y dos alelos. Y ahora vamos a complejizar un poquitico la situación en donde podemos tener dos rasgos, ¿cierto? Cada uno determinado por un gen con dos alelos o extensiones de Mendel, ¿cierto? Van a ver que puede haber codominancia, más de dos alelos, un gen con más de dos alelos o genes ligados al sexo. Entonces, si vieron en Cibeduc la tarea, lo voy a abrir acá. Van a ver que cada uno de ustedes tiene que, cada grupo, tiene dos ejercicios para hacer, ¿ya? Están viendo el Cibeduc, ¿cierto? Este es el informe del práctico, donde están todas las explicaciones, está la pauta para hacer el informe. Y en el sistema, que a mí no me está funcionando, así que no sé si alguien puede compartir pantalla después, algún voluntario, simplemente para que hagamos el ejemplo. A ver si eso les ayuda a que quede más claro. Pero la idea es que cada grupo entonces va a tener un ejercicio asignado en la cuenta que dice cruces de híbrido y otro ejercicio asignado en la cuenta que se llama extensiones Mendel. ¿Ya? Tienen que respetar las minúsculas y el guión bajo en cada una de esas. Acá está la lista, ¿cierto? Está el grupo del 1 al 14, el problema que se les asigna para la extensión de Mendel, ¿cierto? Hay 7 problemas y un ejemplo en cada una de las sesiones. Entonces aquí tienen del 1 al 7 y para el cruce de híbrido también lo mismo. Ya están cada una de los problemas que les tocan hacer. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 le toca hacer el problema 1 de extensiones de Mendel y el problema 1 de los cruces de híbrido. El grupo 3 tiene que hacer el problema 5 y el 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso va a ser tenido en cuenta al momento de calificar, para que tengan eso claro. ¿Preguntas respecto a eso? Para entrar, ahí aparece cruces de híbrido y extensiones de Mendel, pero ¿qué ponemos en la parte del ID? El ID del curso es Watch 2 al principio. ¿Quién comparte su pantalla? A mí no me está funcionando hoy, así que no. Yo voy a intentar meterme ahora y comparto. Compártelo desde ahora para que veamos el ingreso, Ya. para que tus compañeros lo vean. Ya. Entonces ahí donde dice Course ID pones Watch 2 y abajo pones cualquiera de los dos. Si quieres dale con cruces, guión bajo de híbrido. Dile una persona, tu nombre. Muy bien. Y ahí está el código que eso, tienes que guardarlo. Recuerden que si ustedes no lo guardan o se les pierde, es mejor que me envíen un correo y yo les recupero el código y se los envío a que creen una cuenta nueva. ¿Ya? Que esto tiene, la licencia que compré para este curso tiene un número limitado de estudiantes. ¿Ya? Creo que son 70 estudiantes máximo. Y como somos casi 50, si todos hacen de a 2 cuentas, entonces vamos a saturar el sistema y va a salir ahí un problema. Entonces vea el ejemplo. Ya ahí tienen los 7 problemas, ¿cierto? El ejemplo está los genotipos habilitados para que ustedes
tal vez les sirve un poco más para entender. ¿Cierto? Entonces ahí dice, por ejemplo, que tienen 100 moscas drosófilas que colectaron del campo, y que hay 2 fenotipos para las antenas y las venas de las alas, ¿cierto? Y usted va a hacer los cruces. Entonces le das seguir. Ahí le puede decir que ¿cierto? Ahí están los rasgos. Dile que te muestre los organismos. Ahí. ¿Sí? Y ahí en donde dice View, dile que te muestre organismos. Eso, ¿ya? Entonces ahí están las 100 moscas. Si ustedes las dividen donde dice Sort By, ahí donde dice organismo ID, puedes ahí decirle que te lo organice por ahí, ¿sí? Dile por antena. ¿Ya? Entonces miren que ahí tienen dos fenotipos distintos, uno con aristapedia, antenas aristapedia, y unas tipo salvaje. Y si le dices ahí otra vez que te lo organice por el otro rasgo, ¿Acá? no, en donde dice sort by, en wing veins, ¿sí? Ahí, te dice que tiene 30 sin venas y 30 normales, ¿ya? Y también las puedes decir que te lo organice por todo. Si vas ahí otra vez, le dices all traits, ¿ya? Oh. Entonces ahí te dice cuáles tienen, ¿cierto? Todas las combinaciones de los rasgos, ¿cierto? Que ahí deben haber 4, ¿cierto? Entonces a partir de eso, ¿cierto? En este caso en particular, ustedes pueden ver los genotipos de todas las moscas, si quieren, ¿cierto? Si vas donde dice View y le dices antena o wing veins, te va a decir el genotipo, ¿ya? De cada una de ellas. En este caso lo habilité así para que ustedes lo vean, ¿cierto? Y se ayuden un poco, pero en los problemas que tienen, la idea es que ustedes infieran los genotipos a partir de los fenotipos con base en los cruces que ustedes hacen, ¿cierto? Esta información no está disponible en sus problemas. Dale otra vez que te muestre los organismos. ¿Acá? En el otro. Ahí, que demuestre eso, ¿cierto? Normalmente cuando uno trabaja con organismos, ¿cierto? Lo que ustedes ven son moscas, eso es lo que uno ve, ¿cierto? Entonces ahí ahora la idea, ¿cierto? Es que tienen 2 rasgos, tienen 2 rasgos, tienen que hacerse una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta obvia acá? ¿Cuál es el dominante de los rasgos? Son 2 rasgos distintos, ¿cierto? Sí, pues, ¿cuál es el dominante de cada uno? ¿Cuál es el alelo dominante en cada uno de los rasgos? ¿Cierto? Esa sería una pregunta que podemos hacer. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Si tiene alguna mutación, de esas que son letales y así. Podríamos hacer una pregunta de esa, si hay una mutación letal, ¿cierto? Aunque eso ya estamos ya siendo un poco avanzados, pero pensando en que tú estás viendo, mira la cantidad de organismos en cada una de las categorías. ¿Cuál es la proporción o no? Ya, ¿y por qué tendríamos que esperar una proporción? Si se cumplen, ¿qué requisito? Podríamos preguntarnos si los rasgos, ¿cierto? Si los genes que controlan estos 2 rasgos se agregan de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Podría verse Entonces, si los genes se traspasan dependiendo del género también. esa es otra pregunta, ¿cierto? Si están estos genes o alguno de estos genes ligados al sexo o no, ¿cierto? Entonces miren que hay varias preguntas que podemos hacernos, ¿cierto? Pero podríamos partir las más generales, es si se cumplen las leyes de herencia, los 3 postulados de Mendel, ¿cierto? Es que hay un alelo, en cada rasgo hay un alelo que domina sobre el otro, ¿cierto? Que en cada rasgo está controlado por 2 alelos no más. Y en este caso que los alelos de distintos genes se agregan de forma independiente, ¿cierto?
Entonces ahí podemos postular, ¿cierto? Podemos construir un modelo, como lo que vimos en clase, donde hay dos genes, cada uno con dos alelos, un gen que controla la forma de las antenas y un gen que controla el tipo de venas en las alas, ¿no? Y ustedes pueden pensar desde ya, ¿cierto? Que podríamos empezar, ¿cierto? Para poner a prueba todos los principios de Mendel, a hacer cruces con mosquitas que son homocigotas para ambos rasgos del alelo dominante, por un lado, y homocigotas recesivas para ambos rasgos, por otro, ¿cierto? Entonces, tal vez lo primero que tendríamos que hacer en este caso es producir líneas de moscas que sabemos que son homocigotas para todos los rasgos y que son homocigotas dominantes para ambos y homocigotas recesivos, ¿cierto? Entonces, primero, para eso, tenemos que saber cuál es el rasgo dominante y cuál es el fenotipo dominante y el recesivo para cada uno de los rasgos, ¿cierto? Parece que las venas cortas son recesivas porque hay menos, quizás. Podríamos partir por ahí. Entonces, un primer cruce que uno puede hacer acá, ¿cierto? Es, si quieres, enfoquémonos por ahora en las antenas. Entonces, en vez de que te muestre todos los rasgos, dile que te muestre solo las antenas. Ya. ¿Ya? Y haz un cruce. ¿Qué cruce te permitiría poner a prueba la dominancia o saber cuál es el dominante y cuál es el recesivo? Mm, Una y una, o sea, sí, una ¿Una aristapedia salvaje. y una salvaje? Sí. Bueno, dale a ver. Ay, Ya. Y el resultado puras es, salvajes. son todas salvajes. Y eso te permite decir Y que las salvajes son dominantes. que las salvajes son dominantes. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Puede mostrar el otro? El uno, para verlo. Ah, En el 1, el resultado fueron 155 moscas, todas con el tipo de antena salvaje. Entonces sí tendría que ser dominante. Tendría que ser, ¿cierto? Si no fuera dominante. O podría ser, ¿cierto? No podría ser recesivo, ¿no? Y ensaya el otro entonces. Vuelve al wild a ese y haz el otro rasgo. de venas. Ujú. Podríamos hacer el mismo cruce, ¿cierto? Uno de cada una. Ahí hiciste las dos. Sí, ahí. Ahí sí. Ya. Aún parece que las otras, las painless, ¿cómo es? ¿Qué significa eso? Que Venas no tiene, chiquititas. que no tiene venas en las alas, Sí, esas son dominantes. ¿cierto? Pero ya podemos decir que ya tienen el rasgo dominante en cada uno de ellos, ¿no? Mm, Ya. Ahora, ¿cómo hacemos para probar? Entonces ya sabemos, ya tenemos determinado uno de los postulados de Mendel, ¿cierto? ¿Quién es dominante sobre quién? Con ese par de cruces sencillos, ¿cierto? Al cruzar una mosca de un fenotipo con una mosca del otro fenotipo y que todos los higos solo tienen uno de los fenotipos, podemos concluir que hay dominancia, ¿cierto? De ese rasgo sobre el otro. Ahora, ¿cómo podemos determinar los otros postulados de Mendel de segregación independiente? mm, ¿Cierto? Si nosotros conocemos el genotipo de las moscas, podemos determinar o predecir cuál va a ser la proporción de crías, ¿cierto? De cada uno de los fenotipos. Pero nosotros en este caso, bueno, en este caso ustedes sí saben, tienen acceso, si pasas sobre una mosca, vas a ver cuál es el genotipo de esa mosca, ¿cierto? Te sale la información. Ahí dice, por ejemplo, que esa es homocigota recesiva para antenas y heterocigota para las venas, ¿no?
Pero en los problemas ustedes no van a saber, ¿cierto? Entonces, ya sabiendo cuáles son los dos rasgos, para cada uno de los rasgos, cuáles son los dominantes y cuáles son los recesivos, lo mejor que uno puede hacer es tratar de crear líneas que son homocigotas para ambos rasgos dominantes y para ambos rasgos recesivos. ¿Cómo haríamos eso? Buscándolas acá. ¿O no? Estoy hablando de crear las líneas. Cuando uno crea líneas, ¿cierto? Es decir, reproducir los individuos hasta estar seguro de que cumplen esas características. A ver, repito la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que podemos crear, por ejemplo, una línea donde todas las moscas son de fenotipo, ¿cuál era el dominante para las venas? El veinless y wild type para las antenas. Que sean homocigotos dominantes en ambos rasgos. ¿Cómo la podemos crear? Buscando ambas heterocigotas o ambas homocigotas dominantes de estas y cruzándolas. Pero no conocemos el genotipo. Acuérdense que en el problema no van a conocer el genotipo de las moscas. Acá sí, ¿cierto? Pero acá solamente conocemos los fenotipos. Entonces a prueba y error nomás. Pues. Pero ahí podemos utilizar un poquitico la lógica, ¿no? Vuelve a ponerlas, que te las organice por ambos ¿Profe? rasgos. Ahí. ¿Sí, Fernanda? ¿Se podría cruzar como una del cruce 1 y del cruce 2? ¿O no? Hay una del cruce 1 y una del cruce 2. No sé. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería la racional? O sea, capaz que se puede, pero... O sea, es que la verdad, profe, no sé muy bien cómo se ocupa porque nunca me funcionó pero era como para que sean dominantes los dos. ¿Cierto? La idea es que sean dominantes los dos. Entonces sabemos, hay cosas que sí sabemos, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, las moscas que tienen el rasgo dominante para ambos genes de esta población tienen que tener al menos un alelo dominante, ¿cierto? Porque si no, no se vería ese rasgo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Cierto? Y también estamos de acuerdo en que las moscas que presentan el rasgo recesivo, el fenotipo recesivo para ambos genes, ¿cómo tiene que ser su genotipo? Homocigoto. ¿Cierto? Entonces ya, por ejemplo, saben que de esas cuatro, ¿cuáles tienen que ser homocigoto recesivo? De esos cuatro grupos. El segundo grupo de 35, Aristapedia y Aristapedia y wild type. Estas. ¿Cierto? Ve por encima, pasa por encima de esas moscas. Mira las que son todas de genotipo recesivo. ¿Sí lo ven acá que sale? Sí. Muy bien. Entonces, para que nos quede organizado, ¿cierto? El primer cruce que podemos hacer, crúzate una mosca de ese grupo con otra mosca de ese grupo. ¿Cierto? Y el resultado, si ven el resultado, miren que son todas con ese mismo fenotipo, ¿cierto? Entonces, ahí confirmamos que son homocigotas recesivas, ¿cierto? Porque todas salen con el mismo fenotipo, ¿ya? Entonces, aquí en notas, ¿cierto? Cuando uno hace trabajos, tiene que ser organizado. Aquí en notas, ponle que esta es tu línea homocigota recesiva para ambos rasgos. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, vuélvete a tu población, a esta población.
Ahora la más complicada es la de homocigota dominante, ¿cierto? Porque al menos todos los individuos que tienen al menos una copia de ese alelo dominante van a expresar el fenotipo dominante. Entonces, de estos 4 grupos, ¿cuáles son los que son dominantes para ambos? La de 14. Esta. Sí, esta. Muy bien. Y si te pasas por encima de esas moscas, vas a ver que, por ejemplo, ahí te dice que hay unas que son heterocigotas para uno de los dos, otras que son homocigotas para ambos, etc. ¿Ya? Pero entonces vamos a hacer una línea pura de homocigotos dominantes, ¿cierto? Crúzate 2 moscas de ese grupo cualquiera al azar. Ojalá no 2 que sean homocigotas dominantes, sino heterocigotas. Esa, por ejemplo, y esa, ¿ya? Y aquí es donde tiene que entrar a ustedes, ¿cierto? Que entiendan lo que estamos haciendo, ¿cierto? Acuérdense que si esas 2 moscas que cruzamos, que no conocemos el genotipo, fueran homocigotas dominantes para ambos genes, ¿cuál tendría que ser el resultado del cruce? ¿100% wild Sí. type y Benles? Y Beinless, ¿cierto? Entonces, el hecho de que aquí no salgan ya unas Aristapedia, ¿cierto? Miren que todas nos salieron Beinless. Estas son Beinless y estas son Beinless también, ¿cierto? Entonces, de Beinless parece que estamos bien, porque solo salen Beinless. Pero Aristapedia salieron unas, Wild Type otras, ¿cierto? ¿Eso qué nos está diciendo del genotipo de los individuos que cruzamos anteriormente? Uno de ellos es heterocigoto. ¿Mm? Uno de ellos es heterocigoto. O los dos. Si, digamos que es B mayúscula. Si uno es homocigoto y el otro es heterocigoto, ¿cómo serían los hijos? Sí, pues todos serían wild type. Todos serían wild type, ¿cierto? Entonces, en este caso, la única opción que nos da para que hayan algunos con fenotipo recesivo tiene que ser que los 2 hijos son así, ¿no? Es que los papás son así, ¿cierto? Entonces, este vial no nos sirve, pero nos sirve, ¿cierto? Podríamos seguir tratando de purificar esta línea, tratando de sacar ese alelo recesivo, cruzando de este grupo las que nos interesan. ¿Cuáles nos interesan acá? ¿Esta es de 117? Esta de 117, porque este es el fenotipo que me interesa. Entonces, crúzate 2 moscas de ahí, al azar. Mejor, ¿cierto? Sí, pues. Ahora, pero habíamos dicho igual que si yo tengo una mosca que es así, ¿cierto? Y la cruzo con otra mosca que va a ser así, los hijos, ¿cierto? Van a haber hijos que son así, pero van a haber hijos que son así también, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y estos no nos sirven. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pero, profe, ¿y cómo podemos saber que uno es heterocigoto si no nos van a dar el No sabemos. genotipo? Solo No, cruzando. no sabemos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Ustedes son investigadores y obviamente como investigadores tienen que armarse de paciencia, ¿cierto? Entonces podemos hacer otro cruce, ¿cierto? De este pote, que son los hijos del anterior, vuelvan y hagan otro cruce. En el 4. De este 5, ¿no? Dale. Todos te salen con el mismo fenotipo, ¿cierto? ¿Cierto? Miren que cada vez que ustedes hacen este tipo de cruces, ¿cierto? La probabilidad de que escojan 2 individuos que son homocigotos es más alta. ¿Ya?
Pero incluso acá, si vas acá donde dice organismo y escoge el genotipo, el que nos interesaba era el tipo de antena, dale tipo de antena. Hay muchos heterocigotos. Mira que todavía hay muchos heterocigotos, ¿cierto? Pero dale otra vez que te muestre el organismo. Y hazte otra vez otro cruce de estos. Y Ahí sí vieron que está, ¿no? Ujú, Sí. claro, pero de nuevo, ustedes no van a saber. Entonces, ya ¿cuánto llevas de estos? Llevas 1, 2, 3, 4 generaciones, ¿cierto? Entonces yo les recomendaría hacer más generaciones, darle otra vez, hasta que ustedes vean que que no les sale. Ahora ya sabemos, ¿cierto? Pero en general uno debe hacer bastantes generaciones para estar seguro de que efectivamente sí son líneas puras, ¿ya? Entonces este 8, llámalo acá abajo, puro o línea homocigota dominante para ambos. ¿Cierto? Y para no confundirte, como eres ordenada, este vial, por ejemplo, no te sirve, ¿cierto? Este tampoco te sirve ya. Este Lo destruye nomás. destruye, ¿no? Y deja los que te sirven, que eran el... Ese te sirve, ese no te sirve. Ya, el 3 y el 8 te sirven. Los otros también los elimino. O sea, yo te diría que sí, pero al criterio de ustedes. Bueno. Ya. Entonces ahora volvemos. Volvemos a nuestras predicciones, ¿cierto? Tienes una línea, la 3, que es, vamos a decir, la 3 es recesiva para ambos, ¿cierto? Vamos a ponerle D y D, y el otro B y B. Esa es la 3. Y la 8, que es dominante para ambos. ¿Cierto? ¿Cuál sería, según lo que hemos visto en clase, cuál sería el paso lógico a seguir ahora? Quedarse callado y no decir nada, no, yo no creo que esa sea una buena idea. Ya, chicos, Mezclar del 3 y del 8. hacer, ¿cierto? Podemos hacer un cruce entre el 3 y el 8, ¿cierto? Y de ese cruce, ¿cierto? Si todo funcionó bien, ya sabemos que todos los hijos tienen que ser con el fenotipo dominante para ambos, ¿cierto? Y miren que acá esta es otra buena forma de saber si este que hicimos, que es dominante para ambos, nos quedó bien hecho, ¿cierto? Porque si los individuos, si el individuo que escogimos antes, o si sigue habiendo heterocigotos acá,
¿qué pasa cuando yo tengo un cruce de prueba y uno de los dos, ¿cierto? Un cruce de prueba es uno así y el otro es heterocigoto. ¿Cuál es el resultado? Perdona. Daría con un porcentaje de recesivo. Mitad, mitad y mitad, ¿cierto? Mm, Entonces, si nuestro vial no nos quedó hecho, el homocigoto dominante para ambos no nos quedó bien hecho, aquí ahí el tiro nos saldría, ¿cierto?, la respuesta. El hecho de que nos salgan todos con un fenotipo homocigoto dominante quiere decir que estamos bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí podríamos decir en este vial decir que son F1 heterocigotos para ambos. Ya. ¿Cuál es el paso que sigue? A ver, Marcos, Pinilla, ¿cuál sería el paso que sigue, Marcos? Si nadie quiere hablar, yo los ayudo. Marcos, ¿estás ahí? Sí, profe. Cruzar ambos del 9. Hacer un cruce entre dos del 9. ¿Por qué? ¿Para qué nos serviría eso? A ver si Roberto Godoy le puede ayudar. Roberto, ¿por qué nos serviría hacer ese cruce? No sabría decir, profe. Todos estos individuos son así, ¿no? Perdón, y esto es así. Si hacemos un cruce de esto sería algo así, ¿no? Estoy haciendo el modelo. ¿Cómo serían los hijos? ¿Cómo tendrían que ser los hijos si se cumplen los principios de Mendel? ¿25 homocigoto dominante, 25 homocigoto recesivo y 50 heterocigoto? ¿Para todo? Para cada gen, O sea, el 50 igual se va a dividir en 25 y 25 dependiendo de cada gen. o sea, aquí podemos hacer el ejercicio que ya habíamos hecho en clase, ¿no? Para este organismo va a producir gametos que son como. El ejercicio de la línea bifurcada. Puede ser, o el cuadradito de Punnett, ¿cierto? Gametos que son así, gametos que son así, ¿cierto? Gametos que son así y gametos que son así, Sí. ¿cierto? Y podríamos hacer lo mismo para este. Entonces, ¿cuál sería el resultado al final? ¿Cuántos fenotipos distintos? Fenotipos. Va a haber 4. 4, ¿cierto? Uno que es, no importa lo que haya aquí, ¿cierto? No importa lo que haya aquí, que va a ser dominante-dominante. Uno que va a ser, no importa lo que haya aquí, pero recesivo para este. Uno que va a ser recesivo para este, pero dominante acá y no importa cuál es el otro.
y uno que es recesivo para ambos, ¿cierto? Sí. ¿Y en qué proporciones? ¿En qué proporciones, chicos? Vamos a llenar de rojo, vamos a llenar estos, ¿cierto? Que sería este, ¿cierto? Este sería de estos, este sería de estos, y este sería de estos, este sería de estos, este no sería de estos, este sería de estos, este no, este sería de estos, este sería de estos, y este sería de, no sería de estos, este sería no. Este tampoco, 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 tampoco. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta uno. Profe, la última fila, el último, digo, el primero de la última fila debería igual ser. Este. Ah, y este, claro, sí. Entonces aquí son 9. Vamos con verde los otros. Ay, gracias Fernando, me voy a tocar hacerlos todos a mí solo. 9, 3, 3, 1. ¿Cierto? Entonces deberían ser 9, 3, 3, 1. Entonces haz el cruce. Ya tenemos la predicción. Ah, no. ¿Cómo era? Era en esta misma, ¿cierto? Sí. Era en el 9, sí. Tenemos la predicción, cruza las moscas. Y ahí están todos. Y te salen 39 Aristopedia Wild Type y te salen 117 Wild Type Vendes. ¿Cuál era la predicción? Mm, Fabiola Sánchez, ¿tú qué opinas? No sé, profe. Dijimos que deberían haber cuatro fenotipos en proporciones 9, 3, 3, 1. Y aquí lo que yo estoy observando, ¿cierto? En pantalla son 2 fenotipos en proporciones 117A. ¿Cuántos tienen el otro? ¿Puedes subir un poquito la pantalla, Ángela? 39. ¿Y cuáles son los fenotipos que hay? Wild Type y Veinless era el dominante para ambos, si no estoy mal, ¿cierto? sí. Y Aristopedia y Wild Type es el recesivo para ambos, ¿cierto? Entonces una cosa que podríamos hacer es irte a la parte donde dice Stats. ¿Cierto? Dile aquí donde dice rasgos, dile los dos, creo que puedes ponerle todo. ¿Sí? Y
Beinles, Aristapedia, ¿cuánto esperábamos? Esos eran los... ¿Cuáles que eran los dos dominantes? Beinless, Wildtype parece que era el dominante. Ya, entonces ahí iría 9, ¿cierto? Y los dos recesivos son el contrario, que es Wildtype, Aristapedia. Ahí sería 1. Aquí sería 1, ¿cierto? Y aquí sería ¿cuánto? En este. 3 3, ¿cierto? 3. Y aquí también. 3, ¿cierto? Entonces pueden calcular. Y se dice que el chi está a 156, que hay 3 grados de libertad, ¿cierto? Porque hay 4 categorías. Y que el valor P es muy, muy pequeño. Muy, muy pequeño. Este valor quiere decir... ¿Qué es lo que quiere decir, Josefa, ese valor? Que está muy alejado. Que está muy alejado, ¿cierto? Que lo que nosotros observamos, que es esto, está muy, muy lejos de lo que yo esperaría, ¿cierto? Que es esto. En números, lo que yo espero es esto, ¿cierto? Según las leyes de Mendel. ¿Cómo lo puedo interpretar entonces? Miren que lo que pasa aquí, ¿cierto? Si lo miramos con lupa, lo que pasa acá es que yo tengo los dos fenotipos, ¿cierto? Homocigoto dominante acá, los que son recesivos, pero las combinaciones no están. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir de este cruce? ¿Cuál podría ser la conclusión? Que no sigue un modelo mendeliano. Pues de los 3 principios, ¿cierto? Podemos decir que se cumple la dominancia, ¿cierto? Hay un alelo que domina sobre el otro. Que dentro de cada gen se cumple la segregación independiente de los alelos, ¿cierto? Pero que la segregación de alelos entre genes no se cumple, ¿cierto? Porque estas proporciones no se mantienen. Entonces no hay segregación independiente. ¿Ya? ¿Y qué creen ustedes que significa que no haya segregación independiente de alelos que están en genes distintos? Lo vamos a ver en la próxima clase, pero quisiera saber si de pronto a alguien se le ocurre. ¿Qué creen ustedes que pasa si mis dos genes, ¿cierto? Si el supuesto de Mendel era que el gen este que decíamos que era B, un individuo que era BB, por ejemplo, bueno, BB es un individuo que era B, y B, ¿cierto? Este gen estaba en un cromosoma y este gen estaba en otro cromosoma, ¿cierto? Vimos con la teoría de la herencia cromosómica que los distintos cromosomas se agregan de forma independiente. Pero ¿qué creen ustedes que pasa si ambos genes están en el mismo cromosoma? Si están uno al lado del otro. ¿No se segrega? No tendría, ¿cierto? Podría que no haya segregación independiente y que segreguen, ¿cierto? Dos alelos. Si yo tengo un gen, un cromosoma, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un cromosoma que tiene los dos alelos mayúscula para un heterocigoto y los dos minúscula, ¿cierto? Y un individuo recibe este alelo en el gameto, pues esos individuos van a ser homocigotos para ambos, homocigoto dominante, y los otros van a ser homocigotos recesivos, ¿cierto? Y no va a haber ninguno que sea así, por ejemplo,
¿ya? O así. ¿Ya? No hay de estos, porque no hay gametos de esos, porque que se agregan juntos. ¿Ya? Ahora, esto podría haber sido un error, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para estar seguros de que este resultado es correcto? Haberlo hecho de nuevo con otras ¿Cierto? moscas. Podría repetirlo, entonces ir otra vez de nuevo al vial 9 y repetir el experimento. ¿Y qué podrías hacer ahí de nuevo? Para estar seguros si Hacer lo mismo, ¿no? hacer el test estadístico, ¿cierto? Aquí dile que te considere los dos rasgos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos equivocándonos? Estamos diciendo que no hay segregación independiente, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de los rasgos es ligado al sexo? ¿Qué podría ser? ¿No? ¿Qué podríamos analizar de este vial para ver si eso de pronto es una opción? No caché cuál había cruzado, así que espera. Pero vete a organismos. Si el rasgo no está ligado al sexo, ¿yo qué esperaría? Que el sexo fuera aleatorio. Que el sexo fuera aleatorio. Sí, porque si no, no sé, O por sea, lo que serían de 39 serían solo, no sé, por hombre o sea, macho o hembra y los otros serían, no sé. que la proporción de machos y hembras fuera más o menos igual en todos los casos, ¿no? Sí. Entonces podrías mirar aquí, yo no me acuerdo dónde puedes mirar el sexo, pero ahí, por ejemplo. O decirle que te los distribuya por rasgo y sexo. Dile acá en este de acá. Dile sexo. Y ahí es. No tienen relación, parece. No hay como algo. O aquí por sexo. Dale aquí all traits y aquí sexo, a ver qué pasa. Sí, más o menos como la mitad y mitad, ¿no? Mm. Entonces podemos llegar a esa conclusión, ¿cierto? Miren que hicimos varios ejercicios. No es mucho, simplemente que hay que utilizar un poco la lógica y los conceptos que hemos visto en clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Ángela. Ya puedes dejar de Profe, compartir pantalla si quieres. ¿Sí? profe, los problemas de, por ejemplo, los que nos van a tocar plantas, las plantas no tienen sexo, ¿cierto? Las plantas son hermafroditas. Ya. ¿Ya? Son hermafroditas, entonces obviamente ¿qué va a pasar con genes ligados al sexo? No, no va a haber. Ahí ya pueden descartar eso los que les toque planta. ¿Ya? O sea, todo esto es cuestión de utilizar un poquitico la lógica, ¿no? Y tratar de entender la biología de las especies que están trabajando, etcétera. ¿Ya?
y los conceptos que hemos visto en clase. O sea, aquí no hay nada especial, no hay trucos raros, no, todo es utilizar los conceptos aprendidos, la lógica y experimentar, ¿cierto? Diseñar experimentos que sean informativos. Todo se resume a eso. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. en el caso que vimos recién, por ejemplo, que se cumplían 2 principios de Mendel, pero el tercero no, ¿en qué quedaría? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cómo me podrías plantear la conclusión ahí? Que no se cumple la teoría de Mendel, algo así. O sea, podemos decir que se cumple, que hay dominancia en ambos genes, hay dominancia de un alelo sobre el otro, que para cada uno de los genes hay segregación independiente de los alelos, ¿cierto? Pero que los genes no se agregan de forma independiente, es decir, que probablemente estén en un mismo cromosoma. ¿Ya? En la próxima clase vamos a hablar de eso. Se dice que probablemente están ligados. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, por, por el otro de las extensiones de las proporciones mendelianas, ahí se vería, por ejemplo, el tema de la dominancia incompleta, codominancia. Todo eso. Ahí es más fácil porque es solamente un gen, no tienen que ver dos genes, sino que es un gen. Y ahí es simplemente ver ese tipo de cosas, ¿cierto? También lo vimos en clase, ¿cierto? También en función de los fenotipos y el tipo de cruces que hagan y los resultados, van a poder ustedes inferir qué tipo de extensiones son. ¿Y por qué? Ya, profe, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, voy a parar.